Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Georg Friedrich Händel. Georg Friedrich Händel, en inglés Georg Friedrich o Friedrich Händel, Halle, Brandeburgo, Prusia, 23 de febrero, calendario juliano, 5 de marzo, calendario gregoriano de 1685, Londres, 14 de abril de 1759. Fue un compositor alemán posteriormente nacionalizado británico, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca, y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. En la historia de la música es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público en vez de la nobleza y de los mecenas como era habitual. Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, marcó toda una era en la música inglesa. Para varios expertos es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera seria italiana, y para algunos hasta en el oratorio, por delante de Johann Sebastian Bach. Su legado musical, síntesis de los estilos alemán, italiano, francés e inglés de la primera mitad del siglo XVIII, incluye obras en prácticamente todos los géneros de su época, donde 42 óperas, 24 oratorios, entre ellos el Mesías, y un legado coral son los más sobresalientes e importantes de su producción musical. Primeros años 1685-1702. Georg Friedrich Händel nació el 23 de febrero, 5 de marzo de 1685 en la ciudad de Halle, ubicada en el Ducado de Magdeburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, hijo de Georg Händel y Dorothea Taus. Su padre, que tenía 63 años cuando nació Georg Friedrich, era un cirujano barbero de prestigio que sirvió en la corte del Ducado de Sajonia-Weissenfels y el Margraviato de Brandeburgo. De acuerdo con el primer biógrafo de Händel, Georg Baring había descubierto tan fuerte propensión por la música que su padre, que siempre había deseado que se dedicara al estudio del derecho civil, tuvo razones para alarmarse. Le prohibió estrictamente que jugueteara con cualquier instrumento musical, pero encontró medios para conseguir un pequeño clavicordio que transportó en privado a una habitación en la parte superior de la casa. Se escapaba a esta sala constantemente cuando la familia estaba durmiendo. A una edad temprana se convirtió en un hábil intérprete de órgano y clave. Händel y su padre viajaron a Weissenfels para visitar al hermanastro de Händel, Karl, o sobrino, Georg Christian, que servía como ayudante de cámara para el duque Juan Adolfo I. En este viaje, el joven Händel se sentó en el taburete del órgano de la iglesia del palacio, donde sorprendió a todos con su interpretación del instrumento. Esta actuación lo ayudó a él y al duque a convencer a su padre para que le permitiera tomar lecciones de composición musical y técnica del teclado con Friedrich Wilhelm Jacob, el organista de la Marienkirche de Halle. Jacob componía la música para los cultos dominicales en la iglesia luterana, y de él aprendió sobre armonía y contrapunto, la copia y el análisis de partituras, y aprendió a tocar el oboe, violín, clave y órgano. En 1698 Händel interpretó para Federico I de Prusia y se reunió con Giovanni Bononcini en Berlín. En 1702, cuando tenía 17 años, y por seguir los deseos de su padre,
Händel comenzó a estudiar Derecho con Christian Thomasius en la Universidad de Halle. Le nombraron organista de la Catedral Calvinista de Halle por un año y parece que no estuvo satisfecho con ello. Viajes a Hamburgo e Italia, 1703-1710. Un año después, en 1703, viajó a Hamburgo, donde fue admitido como violinista y clavecinista en la orquesta de la Oper am Johannesmarkt de Hamburgo. Allí conoció a los compositores Johann Mattheson, Christoph Graupner y Reinhard Kaiser y compuso sus dos primeras óperas, Almira y Nero en 1705. Escribió otras dos óperas, Dafne y Florindo en 1708 y no está claro si dirigió esas representaciones. De acuerdo con Mainwaring, en 1706 Händel viajó a Italia por invitación de Fernando de Medici. Otras fuentes afirman que le invitó Juan Gastón de Medici, a quien había conocido en 1703-1704 en Hamburgo. De Medici, que tenía un gran interés en la ópera, estaba tratando de hacer que Florencia fuera la capital musical de Italia mediante la atracción de destacados talentos de su época. En Italia, Händel conoció al libretista Antonio Salvi, con quien más tarde colaboró. Fue a Roma y, como la ópera fue temporalmente prohibida en los estados pontificios, compuso música sacra para el clero romano. Disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero. Su famoso Dixit Dominus 1707 es de esta época. También compuso cantatas en estilo pastoral para reuniones musicales en los palacios de los cardenales Pietro Ottoboni, Benedetto Pamphili y Carlos Colonna. En 1707 compuso su primer oratorio, El triunfo del tiempo y del desengaño, y un año después escribió Las resurrecciones, basado en textos bíblicos. Ambos se representaron en un ambiente privado para la familia Ruspoli y Ottoboni en 1709 y 1710 respectivamente. La primera de todas sus óperas italianas, Rodrigo, fue producida en el Teatro Cocomero de Florencia en 1707. Agripina se representó por primera vez en 1709 en el Teatro San Giovanni Crisostomo, propiedad de la familia Grimani. Contaba con libreto del cardenal Vincenzo Grimani y se escenificó durante 27 noches consecutivas. Tal fue el reconocimiento que se le dio a Händel en este país, que recibió el sobrenombre de Il Caro Sassone, el querido sajón, en referencia a los orígenes alemanes del compositor como nombre afectivo. Hannover y primeros años en Inglaterra, 1710-1717. En 1710 regresó de Italia a Alemania y se convirtió en el maestro de capilla del príncipe elector de Hannover, Jorge, que en 1714 se convertiría en Jorge I de Gran Bretaña. Visitó a Ana María Luisa de Medici y a su marido en Düsseldorf en su camino hacia Londres en 1710. Obtuvo un gran éxito con su ópera Rinaldo, basada en el poema épico Jerusalén liberada del poeta italiano Torquato Tasso, a pesar de que la había compuesto rápidamente con muchos préstamos de sus más tempranas obras italianas. Esta obra contiene el aria Cara esposa, amante cara y la famosa Lascia io pianga. En vista del éxito cosechado en 1712, decidió establecerse en Inglaterra. En el verano de 1713 vivía en la casa de Matthew Andrews Band en Surrey. Recibió un salario anual de 200 libras de la reina Ana
después de que hubiera compuesto para ella Utrecht Te Deum and Jubilate, interpretado por primera vez en 1713. El biógrafo de Händel, Jonathan Kidd, sugirió que pudo haber viajado a Londres en 1710 y establecido allí en 1712 como espía para el futuro sucesor de la reina Ana, su anterior empleador, el príncipe Jorge de Hannover. Uno de sus mecenas más importantes fue Richard Boyle, un joven y acaudalado aristócrata de familia anglo-irlandesa. Para el joven Lord Burlington, Händel compuso en 1715 Amadigi di Gaula, una ópera mágica sobre una damisela en apuros basada en la novela de caballería de Antoine Judá de la Motte. No compuso óperas durante 5 años porque les resultaba difícil imaginar la concepción de una obra de tales características como una estructura coherente. En julio de 1717 se representó la música acuática más de 3 veces en el Támesis para el rey y sus invitados. En la descripción del video dejaré los ejemplos musicales de Händel que nombramos hoy en el video. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, compártanlo. Gracias.